Gloria a Dios que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios de avivamientos, un Dios que no hay problema que no pueda resolver, que no hay montaña que Él no pueda escalar, no hay situación imposible ni aún difícil para nuestro Dios. Y ese es en el Dios en el cual que tenemos que poner toda nuestra confianza, en el cual nuestro corazón debe estar confiado y tenemos que estar listos para la venida del Señor en este tiempo, aunque veamos muchas cosas que suceden a nuestro alrededor, cosas tristes como esa espantosa guerra que se está viviendo en el mundo en este tiempo, cosas terribles como desastres naturales que vemos un incremento de ellos, vemos magnificados, vemos gente muriendo, vemos mucho desastre, destrucción, donde veamos. Pero aunque necesitamos, como muchas veces digo a las hermanas con quienes intercedemos, muchas veces nosotros necesitamos estar al tanto de lo que sucede para poder interceder, orar a favor de esas cosas, pero no permitir que esas cosas nos agobien, porque hemos declarado que nuestra confianza está puesta en ese Dios que todo lo puede, que está siempre con nosotros, que quiere ayudarnos en todo tiempo. Es más, Él ha dicho que va a hacerlo y que no va a abandonarnos. Y eso, amados hermanos, debe darnos la fortaleza, la valentía, el coraje de resistir estos cortos años que nos quedan hasta la venida del Señor. Así que vamos a estar hablando acerca de lo que la Biblia dice para estos últimos tiempos, para poder estar listos para la venida de nuestro Señor. Ahora, yo quiero empezar recordando unos pasajes acerca de la primera venida del Señor, de cuando recién empezó su ministerio, y sabemos que Juan empezó a anunciar y decir a las personas en aquel entonces, a los judíos, que se alisten porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero vamos a leer algunos pasajes. En Mateo 24, los versículos 6 al 8 dice: oirán de guerras y de rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos por todas partes, pues todas estas cosas son principio de dolores. Y vemos que esto es lo que estamos viviendo hoy en día. Nación contra nación, pestes, terremotos. Y muchos pensarán, bueno, eso a través de los siglos ha existido. Sí, pero sin embargo, si somos cuidadosos al analizar estos eventos a lo largo del tiempo, podemos ver claramente un incremento. Es como hay una aceleración de esos sucesos que están profetizados, que sucederían en estos últimos tiempos. Pero lo que claramente acá la palabra nos dice es que aún solo esto es principio de dolores, que no es el fin, y eso debemos saber. Sabemos, y mi esposo ha enseñado mucho al respecto, que el cuerpo de Cristo será tomado. El Señor viene por su iglesia y no pasaremos la tribulación, pero sin embargo, sí veremos esos principios de dolores de los cuales habla la palabra aquí, en medio de todo lo que estamos viendo, todas estas cosas terribles. Y es tiempo de que la iglesia esté preparada y también estar clamando y ver de qué manera podemos ayudar a otros, ser justamente luz en medio de todo este tiempo, pero a la vez necesitamos, hermanos amados, estar fuertes, estar firmes, bien agarrados de la mano de nuestro Señor. Ahora, yo les dije que Juan estaba preparando, como es el camino para la manifestación del Señor Jesucristo, como ese Mesías amado, ese Mesías esperado, del cual a través de los siglos había sido profetizado. Vámonos a Marcos capítulo 1, vamos a ver primero el versículo 3 y dice: una voz que clama en el desierto. Está hablando de Juan, el llamado Juan el Bautista, porque bautizaba en agua, y dice: preparen el camino al Señor, enderecen sus sendas. Y voy a leer otra cita más similar, que es Mateo capítulo 3 versículo 2, y decía, nuevamente se está haciendo referencia a Juan, dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Si en aquel entonces, hermanos, era necesario preparar los corazones para la manifestación del Mesías, del Salvador del mundo, arrepentirse de esa vida en que estaban viviendo, en pecado, apartados de Dios, y preparar los corazones. Y aquí había un llamado al arrepentimiento. Y aún Jesucristo, vemos que dijo en Mateo capítulo 4 versículo 17, dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sabemos que como creyentes aún, a lo largo de nuestra vida cristiana, fallamos, no somos perfectos.
Y necesitamos ser sensibles a que nuestro Espíritu y aún el Espíritu Santo nos muestre nuestras fallas para poder decir: Padre, perdóname, te amo, quiero agradarte en todo tiempo. Y aquí vemos que aún Jesús está diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Él vino a manifestar el reino de los cielos, a hablar del reino de su Padre. Ahora, si así fue en aquel entonces, antes de la manifestación del Salvador del mundo, ¿cuánto más en este tiempo que sabemos que estamos ya casi a puertas de que Jesús venga a recoger a su iglesia? Y sabemos que la palabra de Dios nos dice que Él viene por una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Esto es sin pecado. Una iglesia que lo espere, que se santifica, que busca agradarlo, que está en obediencia a Él. Y hermanos, esto, algunas dirán: pero es difícil. Estamos viviendo ciertamente en tiempos difíciles. Cuando vinimos al Señor, no podemos decirle a nadie, nosotros tampoco podemos tener la idea equivocada de que ya que estoy en Cristo, todo va a ir bien, nada me va a ir mal, todo va a ser maravilloso, sin problemas, sin enfermedades. Hermanos amados, Jesús mismo dijo: en el mundo tendrán aflicción. Nunca pensemos que a través de esas circunstancias Dios nos está enseñando algo, tratando de fortalecer, de limpiar, de quebrantarnos. Esas enseñanzas, perdónenme con mucho respeto, pero están equivocadas porque son contrarias a lo que la palabra de Dios dice. Todas esas cosas, todo lo negativo, toda la maldad, desgracias, tragedias y muchas cosas que vemos suceder hoy en día son consecuencia de que el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán. Entonces nada de eso viene de Dios y tenemos que separar claramente lo que viene de Dios de lo que viene del diablo y no mezclarlo jamás, porque estaríamos culpando directa o indirectamente a Dios de lo malo que sucede cuando Dios es el autor del bien, no el autor del mal. Pero volvemos al punto que les decía: tenemos que estar listos. ¿Cuánto más ahora que Jesús está a punto de venir a recoger a su iglesia? Indudablemente queremos irnos a Él y queremos que nos encuentre como parte de esa iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Ahora vamos a ir a un pasaje para explicar un poco de las cosas que estamos viendo hoy en día. Lucas capítulo 12, y vamos a leer de los versículos 36 al 40. Se los voy a leer de la Reina Valera 2015. Dice: sean ustedes semejantes a los siervos que esperan a su Señor cuando ha de volver de las bodas, para que abran al instante en que llegue y llame. Aquí nos está hablando de que está haciendo un paralelo. Así como los siervos o los esclavos esperaban a su Señor, esto es, a su amo, para poder servirlo y atenderlo, así nosotros, que somos llamados siervos viene de servir al Señor cuando Él venga a recoger a su iglesia. Y luego dice que abran al instante en que llegue y llame. Vamos a seguir leyendo para entender un poco más. Versículo 37. Bienaventurados o felices, dichosos aquellos siervos a quienes el Señor les encuentre velando cuando llegue. Otra vez aquí está Señor con minúscula, porque se están haciendo esa alegoría, ese paralelo entre otra vez los siervos o los esclavos que esperaban con disposición a su Señor o a su amo. Dice: de cierto les digo que se ceñirá, o se alistará sus vestiduras, dice, sus ropas, y hará que se sienten a la mesa y viniendo les servirá. Pero acá también está hablando de nuestro Señor, del Señor Jesucristo, que Él nos ama de tal manera que aún cuando Él vino a la tierra, Él dice que no vino a ser servido, sino vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos, y definitivamente lo hizo. Ese es el amor de nuestro Señor, siendo el Dios Altísimo, el Todopoderoso Creador de todas las cosas, vino con una actitud de siervo, pero viene como un rey a reinar. Y dice, acá Él dice que aquellos siervos a quienes el Señor los encuentre velando cuando llegue, ellos son bienaventurados o felices. Que estén listos, hermanos, la venida del Señor no puede tomarnos desprevenidos. Y verdaderamente, y aunque lo dije hace un momento, quiero repetir, nadie puede decir, como dice la Escritura, ni el día ni la hora. Si supiéramos, tal vez la gente diría, bueno, faltan tantos años, faltan 20, faltan 15, faltan 30, faltan 2, los que sean. Y recién cuando esté muy cerca, entonces decidirían arreglar su vida, ponerse a cuentas algunos, otros de repente recién se acercarían con una actitud de arrepentimiento, otros sí serían diligentes, pero tenemos que estar, aún sin saber cuándo Él viene, cuánto tiempo falta,
tenemos que estar listos, con un corazón limpio, con una actitud de amor, de gratitud por nuestro Dios. En el versículo 38 dice, aunque venga a medianoche y aunque venga a la madrugada, si los haya así, bienaventurados aquellos siervos, bienaventurados, felices nuevamente. ¿A qué se refiere esto de aunque venga a la medianoche o aunque venga a la madrugada? Sabemos que son horas donde normalmente la gran mayoría de personas está ya descansando, está durmiendo, no está despierta. Y no se refiere aquí de que no podemos dormirnos, echarnos a descansar en la noche y tenemos que estar permanentemente despiertos por si acaso el Señor viene. No se refiere a eso, sino a estar alertas en nuestro espíritu, estar conscientes del tiempo en que estamos viviendo para estar preparados. Esa es la alerta que nos está dando nuestro Señor. En el versículo 39 continuamos leyendo, sepan que si el dueño de casa hubiera sabido en qué hora habría de venir el ladrón, no habría permitido que forzara la entrada a su casa. Ahora, en este versículo ya no hablan de la venida del Señor, al cual los siervos están esperando diligentemente, sino acá habla de un ladrón. Un ladrón indudablemente nunca anuncia, lo hace inesperadamente, es un oportunista, está buscando la oportunidad, el momento en poder entrar, robar, saquear, y sabemos que cuando esto sucede trae desgracia, trae tristeza, a veces puede traer hasta muerte. Pero acá, ¿cuál es la enseñanza? Tú no sabes, es algo inesperado y por eso tienes que estar listo. En lo natural, ¿a cuántas personas les ha sucedido que inesperadamente han entrado a sus casas a robar y luego se ve personas que empiezan a poner seguridad en sus casas recién después de que hubo el robo, después de que sucedió algo malo? Recién consideran que deberían haberse preparado sabiendo que alguien podía entrar a su casa y robar. Entonces no estuvieron preparados lo que les sucedió. Y eso es lo que nos está hablando aquí, estemos preparados. Indudablemente nosotros sabemos quién es el ladrón, pero aquí está hablando de que el Señor puede venir inesperadamente y tenemos que prepararnos. Versículo 40, ustedes también estén preparados, porque a la hora que no piensen, vendrá el Hijo del Hombre. ¿Qué significa esto? A la hora que no piensen. Cuando pensamos que de repente, bueno, han pasado tantos años, ya hace mucho tiempo que esto se ha profetizado, no sé, pero yo de todos modos tengo que continuar con mi vida. El Señor no espera que nos quedemos así sin hacer nada. Es un estar listos en nuestro espíritu, en nuestra actitud, en buscar agradarlo, vivir una vida de gratitud, de servicio verdaderamente a Él. No espera que dejemos todo, que las personas dejen sus trabajos, que esa no es la espera de la cual se está refiriendo, sino un estar alertas, listos para la venida de nuestro Señor. Y no permitir que en este tiempo se cuelen esas ideas equivocadas de que el Señor no va a venir. Tristemente, y es verdaderamente muy triste, que hayan incluso miembros dentro del cuerpo de Cristo que dicen que el Señor no viene. No permitamos que nada y nadie nos engañe y oremos por esas personas que se han equivocado para que vuelvan a la realidad, a lo que la palabra dice, porque esto no son opiniones de hombres, de lo que alguien dice, esto es lo que la palabra de Dios nos dice, y por sobre todas las cosas lo que debemos creer es la palabra de Dios, que es una palabra de vida, una palabra de verdad, y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, nos confirma en nuestro espíritu esa palabra. Como les digo, si nosotros supiéramos, la gente empezaría a hacer tal vez cuántas cosas. Bueno, voy a disfrutar, no voy a vivir de manera religiosa, y ese es qué gran error y cuánto roba ese pensamiento. Y hay una frase que a mí me desagrada sobremanera. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo hacer esto o lo otro? Hermanos, vivir en santidad, agradar a Dios, no es vivir una vida llena de reglas, de no puedes esto, no puedes lo otro, de tengo que sacrificarme para servir a Dios. Hermanos, cuando venimos a Dios, ya que nuestra naturaleza interior, nuestro espíritu es cambiado, bueno, pues hay cosas que ya no nos interesan más. Hay cosas que inmediatamente cambiaron dentro nuestro y esto es diferente en cada persona. Pero hay cosas que sí, voluntariamente, por amor y por gratitud a nuestro Señor, por tanto que ha hecho a favor de nosotros, decidimos dejarlas. Ahora, si yo les hago esta comparación con una persona que está enamorada, muy enamorada de alguien y quiere agradar a esa persona a la que ama, bueno, pues algunas cosas dejará de hacer, unas le serán muy sencillas para agradar a esa persona y otras cosas de repente no les serán tan fáciles hacer para agradar a esa persona, pero por amor va a hacerlo. Y esta es la actitud.
para con nuestro Señor. No es como, qué sacrificio seguir al Señor. No, por amor y por gratitud, ya que tú diste tanto por mí, ya que me amas tanto, yo también voy a hacer cosas que, Señor, porque quiero agradarte, porque te debo todo, te debo la vida. Vamos a ir a Primera de Pedro, el capítulo 1, los versículos 18 al 19. Dice, tengan presente que han sido rescatados de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como plata, oro, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Acá interesante que en la primera frase, en el versículo 18, dice, tengan presente, tengan esto en mente, no olviden que han sido rescatados de su vana manera de vivir. Eso es algo que, ya que la Escritura dice, estén pensando en esto, tengan presente, ¿qué es un rescate? Se paga un rescate, y si ponemos ahora, hemos escuchado también en estos tiempos que en algunas situaciones personas que son secuestradas y luego piden un rescate. Y a veces tristemente porque el rescate no se pagó, mataron a la persona, etc. Pero es un rescate, es un pago por algo. Y cuánto más importante cuando se trata de rescatar a una persona, cuando está su vida de por medio. Y eso fue lo que hizo el Señor por nosotros. Pero acá dice también claramente que no se pagó por nosotros el oro ni la plata. Y la Escritura dice, el Señor dice en su palabra, mío es el oro y la plata, pues ya que la tierra y el universo le pertenecen, todo lo que hay en ellos, las piedras preciosas, todas las riquezas, el oro, la plata, le pertenecen a Él. Y Él pudo haber pagado por nosotros las riquezas que Él mismo ha puesto en la tierra. Pero Él decidió pagar lo más precioso, la sustancia más valiosa que existe, que es la sangre de Jesús. Dice el versículo 19, no con esas cosas, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y contaminación. Verdaderamente Él fue sin mancha, sin pecado, sin contaminación. Por eso fue un sustituto apto para poder pagar el precio por nuestro rescate. Hablamos otra vez del rescate. El rescate que se pagó fue su sangre, fue su vida. Yo creo que esto es más que suficiente para hacernos reflexionar en cuánto valemos ahora, porque valemos el precio que se pagó por nosotros, y también para vivir agradecidos al Señor. Quiero vivir para ti, quiero agradarte y quiero en este tiempo, sabiendo que tú vienes, estar haciendo tu voluntad, estar cumpliendo con el llamado, con el encargo que nos has dado general, la gran comisión para toda la iglesia, pero también con lo particular, con aquello que tú a cada uno has llamado a hacer. Ahora vemos que en la Escritura también hay una frase donde están hablando de aquel siervo al que se le perdonó una deuda enorme y a otro al que se le perdonó una deuda mayor. Y luego aquí se le hace una pregunta, es ¿quién crees que sería quien más ama? ¿Al que se le perdonó más o a quien se le perdonó menos? Indudablemente aquel a quien más se le perdonó es aquel quien más ama, porque tiene gratitud en su corazón. ¿Y cómo agradecer tanto sino con su vida de amor, de gratitud a nuestro Señor y de servicio? De eso está hablando. Ahora yo quiero contarles algo que en varias oportunidades, cuando iba en un taxi, estaba compartiendo con un taxista y yo les hacía una pregunta. La comparación quiero que lo que les haga meditar. Yo le decía, ¿usted tiene hijos? Algunos me decían, sí, mayormente sí. Y yo les decía esto, ¿usted estaría dispuesto a entregar a su hijo, que no tiene nada, está sano, está bien, a entregarlo porque alguien vienen y le dicen, necesitas entregar a tu hijo para salvar con sus órganos, con la donación de sus órganos, poder salvar muchas vidas? Y sabemos que esto sucede, que hay personas que son donantes o que se les pide cuando algún familiar está en una condición crítica, va a morir, y les piden donar los órganos para salvar vidas de otras personas, el corazón, el hígado, los riñones, etc. Y ha podido hacerse. Pero la situación es diferente cuando la persona está perfectamente sana, sin ningún problema. Les diga, ¿sacrificarías a tu hijo para salvar a muchos? Y por supuesto la respuesta de padres que aman a sus hijos es, dicen, la verdad que no sacrificaría a mi hijo. Y yo le digo, eso es lo que Dios el Padre hizo por la humanidad.
Él sacrificó a su hijo. Él no estaba en una condición crítica, Él no estaba en pecado, Él no tenía que morir, pero lo hizo. El Padre dio a su hijo por amor, porque era la única forma de rescatarlos. Y yo sé que no estoy trayendo acá, hermanos amados, ninguna gran revelación. Estoy hablando de escrituras que todos conocemos muy bien, pero es recordarla. La revelación es progresiva y es tener presente la palabra delante de nosotros una y otra vez y meditar en la profundidad que hay en estas escrituras para que eso sea parte de nosotros y poder vivirlas. Ahora, vamos por favor a Hebreos, el capítulo 12, el versículo 14. Dice: procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es una palabra fuerte, sobre todo la última parte. Sin santidad nadie verá al Señor. Y la primera parte dice: procuren vivir en paz. Sabemos que a veces no es fácil vivir en paz con algunas personas. Algunas personas son muy llevaderas, muy fáciles de llevarse bien con ellas, de amarlas. Otras no. Sin embargo, no olvidemos que la Escritura dice que todos ofendemos muchas veces. Y a veces pensamos: no, yo realmente no hago daño a nadie, no agravio a nadie. Pero al decir eso, aunque realmente lo creamos de manera muy sincera, estamos negando lo que dice la Escritura, que todos ofendemos muchas veces. Consciente o inconscientemente podemos agraviar, ofender a alguien. Entonces tenemos que considerarnos unos a otros y procurar vivir en paz. Porque si nos salimos de esa paz y guardamos rencores, resentimientos, ofensas contra otros, y la ofensa es una de las trampas o las carnadas más comunes que utiliza el diablo para, así como el pez que queda atrapado en la carnada, también atrapar a los creyentes y empezar a poner en ellos sentimientos negativos que empiezan a crecer dentro, y de pronto la persona está atrapada y apartada de Dios, porque con todo eso en el corazón, ¿cómo puede tener comunión con Dios? Y no es que Dios decidió dejarlo de lado. Dios siempre está dispuesto a recibir con un abrazo, como el padre al hijo pródigo, a su hijo cuando viene en arrepentimiento, pero esas cosas, ese resentimiento, ofensas, rencores, faltas de perdón, iras, amarguras, es como que levantaran una pared entre nosotros, Dios, y nos impiden acercarnos a Él. Y cuánto más Él quisiera acercarse a nosotros. Entonces, vivir en santidad, hermanos, agradando a Dios, otra vez, como dije hace un momento, no es wow, el legalismo, esto no puedo hacer, lo otro no. Cuando tú amas, te complaces en agradar, en servir a esa persona, en hacer algo para poder agradarla, para poder darle gracias. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice: en cambio, el amor a Dios se demuestra cuando obedecemos lo que Él manda. Así estamos seguros de que estamos unidos a Dios. El que afirma que está unido a Dios debe vivir como Jesucristo vivió. El amor de Dios se demuestra cuando obedecemos lo que Él manda. Y hermanos, aún, ya sea en casa, cuando éramos pequeños o adolescentes, o en el tiempo que vivimos con nuestros padres, en algún trabajo, cuando algo, vamos a quedarnos en el caso de una familia donde normalmente hay amor de unos para con otros, y a veces que amamos a nuestros padres, hay cosas que nos resultan sencillas hacer y hay otras que nos piden que hagamos o que nos mandan a hacer, que de repente no nos resultan tan agradables. Pero acá nos dice que el amor a Dios se demuestra, se evidencia en que obedecemos lo que Él manda. Sabemos que lo que Él nos manda siempre es para nuestro beneficio. Él está evitando que nos apartemos, que nos metamos en problemas, que eventualmente por seguir tras el pecado nos endurezcamos y terminamos metidos en cosas que traen desgracia a la vida de las personas, sufrimiento, cosas que luego ya no se pueden enmendar, y eso es lo que Dios quiere evitarnos. El versículo 6 nuevamente dice: el que afirma, el que declara que está unido a Dios debe vivir como Cristo vivió. Hay cosas, como les dije hace un rato, que sí tenemos que decidir dejar para agradarlo, pero ya que Él dio tanto por nosotros, ese amor, esa gratitud va a hacerlo más fácil. Y la misma palabra nos llama a tener un corazón agradecido a nuestro Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4, dice lo siguiente: primeramente, sepan que en los últimos días vendrán burladores con sus burlas. Miren cómo dice esta versión: quienes procederán según sus bajas pasiones y dirán: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron,
todas las cosas siguen igual, así como desde el principio de la creación. Antes de pasar a explicar este pasaje, quiero leerlo en otra versión, lo acabamos de leer de la Reina Valera 2015, vamos a leerlo en la Nueva Biblia Viviente. Dice: antes que nada, deseo recordarles que en los últimos tiempos vendrán burladores que vivirán de acuerdo a sus malos deseos y se mofarán diciendo: con que Jesús prometió regresar, ¿por qué no lo ha hecho ya? Hasta donde hasta donde podemos recordar, todo ha permanecido exactamente igual desde el primer día de la creación. No permitamos, hermanos, que ni los que se burlan, ni los que se apartan, ni los que nunca creyeron, ni ningún tipo de persona nos saque de lo que la palabra dice. Si sabemos el Señor viene, aún no ha venido, su venida está cercana, viene a llevarse a su iglesia, tenemos que estar listos. No permitamos que los burladores de los que hablan aquí, los que se burlan, los que se mofan, los que ridiculizan la palabra y tal vez hasta se ridiculizan y se burlan de creyentes. Yo no estoy diciendo no es fácil a veces sobrellevar las burlas, el rechazo, todo aquello que se dice de nosotros, pero tenemos un Dios que nos espera. Miremos la meta, como dice un pasaje, los ojos puestos en el galardón al llegar a la meta. Y aunque estamos tal vez en esos días y otros acercándonos a los días en que se multipliquen estos burladores, que ellos viven según su maldad, hay cosas, hermanos, que ya casi indecibles. Lo terrible que está sucediendo en algunos países, aprobando el aborto, y han llegado en algunos lugares, algunos incluso estados en Estados Unidos, sabemos que son estados autónomos, cada uno tiene sus propias leyes, y algunos han llegado ya, lo último que ha sucedido, a permitir no solamente abortar cuando se está en el proceso de gestación, sino aún después de haber nacido. Y hace poco encontraron bebés que los habían, perdónenme, esto es muy duro y muy crudo, que los han matado después de nacer. ¿Cómo es posible que la humanidad haya llegado a tal punto de dureza, de insanía, porque eso es ya demencia? ¿Cómo es posible haber llegado a ese punto de endurecerse? Tristemente, hermanos, la gente apartada de Dios pues va a caer a lo más bajo, va a endurecer su corazón, y algunos de ellos, lamentablemente, sabemos que hay gente que nunca se arrepentirá. No es la voluntad de Dios. La Biblia claramente dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero no podemos ignorar que hay gente que su corazón se endurece, y vemos estas cosas, vemos cosas terribles que ni siquiera queremos mencionar, pero debemos estar al tanto que, como les dije desde un inicio, estos son indicios que nos van diciendo, que podemos ir leyendo, que son parte de los últimos tiempos, principios de dolores. Y miren esto, incluso llegar a desafiar a Dios. Hay gente que se burla de Dios de una forma muy desafiante, que se atreven a levantar su mano a los cielos en desafío, como diciendo: ¿y dónde está ese Dios tan poderoso? ¿Dónde está tu Dios? Qué triste si no se arrepiente. Pero no permitamos que ninguna de esas situaciones de las cuales la Biblia nos está alertando que van a suceder, las personas que van a ver, que no nos muevan, más agarrados. Mira, me agarro más fuerte de mi Señor en este tiempo, porque lo necesito a cada paso que doy. Vamos a otro pasaje, Tito capítulo 2, versículos 11 al 14. Dice: porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándoles a vivir de manera prudente, justa y piadosa en la edad presente, renunciando a la impiedad o la maldad y a las pasiones mundanas, aguardando o esperando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Qué claro es este pasaje para nosotros. La gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos. El deseo de Dios es que toda la humanidad sea salva. No todos recibirán la salvación, pero la gracia salvadora, hermanos, la gracia no trae desgracia. La gracia no es una licencia para pecar. La gracia es el favor de Dios para con nosotros, que a pesar de que nadie merecía salvación, nadie podía comprarla,
nadie podía hacer nada que le diera el derecho a ir a la presencia de Dios un día al partir de esta tierra, pero por eso es una gracia, un favor de Dios, y por eso debemos valorarla mucho más y no menospreciarla. Dice que esa gracia nos enseña cómo vivir, a vivir de manera prudente, a ver lo que decidimos, a vivir de manera justa y no injusta, piadosos, agradando a Dios en este tiempo. Para estos tiempos, aunque sea, hermanos amados, muy difícil en este tiempo guardarse de tantas cosas que el mundo nos lanza, que el maligno con su maldad nos lanza cosas, nos lanza desgracias, tragedias, muertes, enfermedades para tratar de apartarnos. Hay gente que por cosas terribles que suceden en su vida, mueren familiares, tal vez perdieron su trabajo, eventualmente se van endureciendo y apartando de Dios, como que, ¿por qué lo permitiste? Hermanos, no es tiempo de que Dios recupere su tierra. Ese tiempo se está acercando y entonces no habrá más maldad, ni daño, ni destrucción, ni desgracias, ni enfermedades, ni muerte. Pero esto, como les digo, es consecuencia, obra muy clara del maligno. Pero hagámonos fuertes en Él, fortalezcámonos en Él. Dice, aguardando, esperando la esperanza bienaventurada. Que nadie nos robe, hermanos, de esa realidad. Todo lo que está profetizado acerca, lo que Dios profetizó y lo que habló, se ha cumplido a través de los tiempos, y solamente unas pocas cosas faltan cumplirse. Y ese tiempo estamos ahora, y estamos esperando, aguardando la venida de nuestro Señor. Acá dice muy claramente la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro. Nadie nos robe esa realidad, y esperamos. Y cuando tú ya cerca la meta, cuando vemos competencias, ya sea que el nadador está a punto de llegar, el que está, el atleta que está corriendo, está cerca a la meta, no es tiempo de echarse a descansar, de decir ya no puedo más. Hermanos, aunque es difícil, aunque a veces puedan desfallecer nuestras fuerzas y hay tantas cosas que puedan sacudirnos fuertemente, ya estamos tan cerca que podemos ver de cerca la meta y podemos ver al Señor con sus brazos abiertos esperándonos, que viene por nosotros. Amén. Y eso debe darnos las fuerzas para este tiempo y para estar listos, preparados para su venida. Y finalmente yo quiero terminar con una escritura que a mí me habla mucho. Yo sé que tiempo atrás en algún momento he compartido, pero esta escritura me conmueve porque me permite ver el corazón de Dios para con nosotros. Deuteronomio capítulo 5 versículo 29 dice: si tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran todos mis mandamientos todos los días, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. En otra versión dice: ¿quién diera que tuvieran tal corazón? Y esta escritura se escribió en los tiempos de un pueblo que había sido rescatado de esclavitud, y sin embargo tendían a la desobediencia, a la rebeldía. Pero miren lo que dice aquí: si tuvieran tal corazón que me temieran. El temor de Dios, hermanos, simplemente nos acerca a Dios y nos aparta, nos guarda de pecar, evita que nos lancemos ahí insensiblemente al pecado, nos previene de pecar. Y dice: y guardaran todos mis mandamientos. ¿Por qué Dios ha puesto mandamientos? Y sabemos que los mandamientos del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento Jesús dice que todos esos mandamientos en uno solo pueden reunirse, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Porque si amamos a Dios por sobre todo, no vamos a querer hacer nada de lo demás. Y dice que los guardáramos todos los días. ¿Y cuál es el propósito que Dios nos pide eso? Para que les vaya bien a ellos y a sus hijos para siempre. Y esto tiene que revelarnos, hermanos, el enorme amor que Dios tiene por nosotros. Todo aquello, así como un padre, y es un padre, que les dice: ten cuidado, y cuando están muy chiquitos, no te acerques al enchufe, no te acerques al fuego, no juegues con esto, tal cosa es peligroso, no te tires de ahí, te puedes dañar. Y sabemos que los desobedientes de repente se rompieron un brazo, una pierna, quién sabe qué. O como le pasó una vez a mi esposo, metió un cablecito ahí al enchufe. Gracias a Dios no se murió porque vino su papá a jalarlo a tiempo. Pero eso es el corazón de Dios, es un Padre amoroso que todo aquello que nos da es por amor, para que nos vaya bien a nosotros y aún a nuestra descendencia. Y ya que el amor de Dios para con nosotros es tan grande, entonces, hermanos, eso debe ayudarnos y darnos la fortaleza para vivir en amor, en gratitud a Él y estar listos para su venida. Estemos listos esperando la gloriosa venida, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Y tal vez,
Si alguno de ustedes que ha tenido la oportunidad de escuchar este mensaje por primera vez y nunca habías escuchado algo así, no sabías que Jesucristo vino para salvar a la humanidad, no sabías que necesitabas reconciliarte con Dios. La Biblia nos dice que necesitamos reconciliarnos con Dios. Y tal vez estás pensando, pero yo nunca me peleé con Dios. Bueno, pues nuestras obras equivocadas, los pecados que cometemos a lo largo de nuestra vida nos apartan de Dios. Pero Dios ha provisto un camino de reconciliación por medio de ese bendito Salvador que es Jesucristo. No tenías que hacer nada. No hay nada que el hombre pueda hacer para hacerse merecedor de la salvación y del perdón, pero proveyó una manera. Aquel que pagó la condena, Jesucristo, aquel que pagó descendiendo al infierno con los pecados de la humanidad, aquel que derramó su sangre en propiciación por nuestros pecados, es aquel que simplemente al decirlo, Señor, yo creo que has muerto y resucitado. Y en estos días que nos estamos acercando a Semana Santa, cuando recordamos el sacrificio de nuestro Señor por la humanidad, ¿cuánto más es tiempo de acercarse? Yo vine así en un tiempo como esto, meditando la palabra, me acerqué al Señor, viendo su obra, su sacrificio, su amor por la humanidad, entendiéndolo. Y yo oro que puedas entender el gran amor de Dios por ti. Dios el Padre que entregó a su Hijo, y Jesucristo, el Hijo de Dios, que decidió dar su vida para salvar a la humanidad. Y oro también que el Espíritu Santo pueda revelarte esta verdad. Vamos a orar, ora junto conmigo. Señor Jesucristo, creo que eres el Hijo de Dios, que diste tu vida para salvarme, que entregaste tu cuerpo, tu sangre, que moriste en esa cruz para perdonarme. Perdona mis pecados, te recibo como mi Salvador, sé mi Señor. Gracias por haber provisto perdón de pecados y salvación, y gracias porque ahora, por tu sacrificio, puedo ser hecho hijo de Dios. Gracias porque me amas y ya no tomas más en cuenta mis pecados. Amén. Que Dios los bendiga.